Abran sus Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así dice el Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Amén. Pueden acomodarse. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que pongan su atención para que pensemos en lo que vamos a compartir con ustedes, con el tema desafiados a honrar a Dios. Desafiados a honrar a Dios. Estamos utilizando dos verbos, desafiar y honrar. Uno invita a la resistencia y el otro a la acción. Cuando hablo de desafío o desafiar o desafiado, estamos hablando de un reto, de un proyecto o de una dificultad que a simple vista está más allá de nuestra capacidad, que nosotros humanamente no podemos vencer. Entonces estamos ante un reto que si venzo, soy un dichoso, pero las probabilidades que tengo es de fracasar. Entonces dice, esto es un desafío para mí, porque yo no estoy acostumbrado a esto. Y cuando hablamos de honrar, estamos hablando de cumplir, satisfacer, complacer. Cuando yo digo honré el compromiso, es que yo cumplí mi compromiso. Honré el contrato, honré la palabra empeñada, como dijo el escritor. Honré es que cumplí, hice lo que tenía que hacer. Entonces, cuando combinamos estas dos cosas, desafiados a honrar a Dios, ¿qué será lo que estamos diciendo? O sea, no es fácil honrar a Dios, pero es necesario honrar a Dios. No es fácil hacer yo lo que Dios quiere o lo que Dios espera de mí. No es fácil. Es un desafío que todo ser humano tiene. Estamos desafiados a honrar a Dios. No es el único desafío. La vida está llena de desafíos. Y hay tres maneras de enfrentar los desafíos: mal, mediocre o bien. Esas son las tres formas de usted enfrentar un desafío. Usted lo hace mal y fracasa. Lo hace de una forma mediocre y tal vez vence, tal vez no vence. O lo hace bien y tiene la victoria. Y estamos ante una realidad de desafío. La vida es un desafío. Desde que nacemos, nacer es un desafío. Lograr sobrevivir las primeras horas o días es un desafío. Porque venimos de un mundo totalmente diferente. Incursionamos en un mundo nuevo, extraño, que tiene sus demandas, sus dificultades, que no la teníamos en el vientre de la madre. Ahora encontramos que tenemos que respirar por nuestra propia cuenta, comer con nuestra propia boca. Antes nos suministraban a través del ombligo, del cordón umbilical, nos suministraban la comida. Respirábamos con la mamá. Ahora tengo que respirar yo. Ahora estoy afuera con el sol, con la luz. Es un desafío
Cuando uno viene a este mundo, uno no lo piensa porque la conciencia no existe todavía. Pero usted lo piensa después de adulto y se da cuenta que es un desafío. Usted viene desprovisto de todo recurso para enfrentar un mundo complejo como el mundo que nos toca vivir. Después que nacemos y vencemos el desafío de nacer, entonces está el segundo desafío, vivir. Vivir es un desafío. Tenemos tantos millones de virus y bacterias luchando por metérsenos en el cuerpo, para enfermarnos, para destruirnos, para acabarnos. ¿Cuántas amenazas de accidente, de conflagración, de problemas, de conflicto tenemos? Y todo eso es un desafío. El que está vivo es porque ha vencido los desafíos, y el que no vence uno muere y ya deja de existir. El matrimonio es un desafío. Tener éxito en el matrimonio es un desafío. Cada vez que una gente cumple años de casado, es una victoria. Porque lo más difícil es estar junto con una persona que usted no conoce, que usted acaba de conocer, y con la cual usted va a unir su vida, sus sentimientos, sus proyectos, su futuro, y lo que produzcan entre los dos. O sea que el matrimonio es un desafío en la vida. Por eso muchos no se atreven. Los valientes se casan, los cobardes huyen. Yo no me meto en eso, dicen algunos. Yo vivo bien así, sin tener que responderle a nadie, de decirle nada a nadie, de pedir permiso, de consultar. Yo vivo libre. Entonces es un desafío. Casarse y mantener un matrimonio en este tiempo, todos lo sabemos. Sin entrar en detalles, eso es un desafío. Tener hijos, un desafío. Criar hijos, un desafío. Conducir hombres y mujeres por un buen camino en este tiempo, un desafío. Darle ejemplo a seres jóvenes que vienen subiendo, eso es un desafío. ¿Qué vamos a hacer con los hijos? ¿Qué queremos, cómo queremos que sean? ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Qué será el futuro de esos hijos? ¿Cómo serán? Porque los hijos no son como uno quiere. Uno aporta una parte, pero ellos no son como uno quiere. Cada quien tiene su desarrollo particular. Hay veces que hay hermanos mellizos que nacieron el mismo día, del mismo vientre, y todo junto, y son distintos. Y a veces opuestos, negativo y positivo. Y hasta se parecen y son idénticos, pero son distintos. Entonces, tener hijos, criar hijos, es un desafío. Terminar una profesión. Entra a la universidad y calculo, me faltan 4, 5, 6, 7 años para ser un profesional. Y luego para darme a respetar como profesional. Yo no doy para eso, eso hay que esperar mucho tiempo, yo voy a dejar eso. Es un desafío que no todos están dispuestos a enfrentar. Instalar una empresa y tener éxito es un desafío. Coger un préstamo y pagarlo, eso es un desafío. Invertir un dinero y no perderlo, es un desafío. Tener un cargo público es un desafío. Estar en un sitio donde tenemos que servirle a la sociedad y que la sociedad está demandando y esperando y necesitando de nosotros, es un desafío. Porque yo estoy llamado a llenar las expectativas de quien me colocó ahí. Y si yo no lo hago, debo retirarme. Entonces es un desafío hacerlo bien. No todos lo pueden lograr. Eso es en la vida material. Pero en la vida espiritual, fuimos creados con propósito. Y estamos condenados a dos cosas. Estamos condenados sin posibilidad de escape, sin alternativa. Esto no depende de mi deseo, de mi decisión. Es que estamos condenados a dos cosas, a una de dos cosas. Estamos condenados a honrar o a desacatar la orden de Dios. O sea, el mundo está dividido en dos grupos. Los que obedecen a Dios y los que no obedecen, ya.
Ahí no hay lugar intermedio. El que no está obedeciendo, está desobedeciendo. Y el que está obedeciendo, no está desobedeciendo. Entonces solo hay dos grupos, los que honran a Dios y los que desacatan a Dios, los que desobedecen a Dios. Los que no se acogen a la regla divina y aplíquele eso a toda el área de su existencia humana. La gente sabe que de Dios depende la paz, la tranquilidad, el gozo, el crecimiento, el desarrollo, la inteligencia. Pero la gente prefiere buscarlo por otra vía. Es más grande el desafío de buscar, de ser feliz sin Dios, que de ser feliz con Dios. El problema del desafío con Dios, de honrar a Dios, es que no podemos honrar a la carne. El que honra a Dios no honra a los deseos de la carne. El que honra a Dios no honra a los deseos perversos de este mundo. Entonces ahí es que está el desafío. Tengo que negarme, como dijo Cristo. Tengo que negarme a lo que es mi hábito, a lo que es parte integral de mi naturaleza. Yo tengo que negarme. Para entonces, ahí está el desafío. Hacer lo que mi carne no quiere para agradar a Dios. Entonces, proponerse honrar a Dios es un desafío que solo los valientes se atreven a asumirlo. Quiero hablar del desafío de Salomón. Había muerto el más grande de los reyes de Israel. El más grande de los reyes de Israel, que todavía su nombre se menciona con respeto. Todavía la mayoría de las cosas tienen su nombre. El rey David. La estrella de David es la bandera de Israel. Entonces, murió el más grande de los reyes de Israel. Y queda la responsabilidad a su hijo Salomón. No era el mayor, ni era el menor. Era uno de sus hijos de los menores. Salomón asume el mayor desafío de su vida. Gobernar en lugar de su padre. Cuando él analiza la responsabilidad que cae en él, cuando él llega a concientizarse, porque hay gente que quiere un cargo o que quiere una posición, pero no han pensado lo que significa esa posición. Y cuando ven y oyen todos los requisitos que tiene que llenar, entonces se asusta. A lo mejor cualquiera quiere ser rey o quiere ser presidente. Pero cuando usted ve la responsabilidad, las obligaciones y la delicadeza del puesto, usted dice, mira, mejor que sea otro. Salomón no podía evadir, porque este acuerdo venía hecho de antes de él nacer. Dios le había dicho a David que un hijo de él lo iba a suceder. Y le había dado un perfil que caía en Salomón. Entonces cuando muere David, le toca a Salomón el mayor desafío de su vida. Y aquí hay una experiencia de la cual nosotros tenemos que aprender muchas cosas. ¿Qué hace Salomón, hijo de rey, cuando se le informa que él va a sustituir a su papá? Dice el versículo 1 del capítulo 1 del segundo libro de Crónicas. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Esa es la introducción. Ahora, cuando él analiza, él calcula una sola área del reinado. Los generales cabeza caliente. Tenía unos generales ahí que eran come hombre. Y él era un muchacho inexperto. Pero él era el comandante en jefe de esos generales. Esos generales sabían de todo más que él. Y le podían formar una camarona y destruirlo en cuestión de horas. Entonces, cuando él tiene que lidiar con fuerzas encontradas en su propio ejército, cuando él tiene que ver gente que se está abusando de poder unos contra otros, y él tiene que resolver todos esos problemas, y él fríamente calculó, ¿podré yo gobernar este pueblo? Cuando él entiende que él no puede hacerlo, ¿qué hace Salomón? ¿Qué hace Salomón? Toma
el lugar y la acción correcta que cualquiera de nosotros, si es inteligente, es lo que va a hacer. Y estoy hablando con los evangélicos y con los amigos. Cuando estamos ante un desafío inalcanzable, cuando estamos ante un reto de esta categoría, que yo sé que ni mi capacidad intelectual, ni mi fuerza física, ni mi habilidad, ni mi experiencia, ni mis relaciones pueden ayudarme a vencer, ¿qué hago yo? Es como cuando el médico ginecólogo le dice a la parturienta: tu hijo está a punto de morirse. Yo estoy tratando de salvarlo a uno de los dos, o a los dos, pero no hay yo qué hacer. O sea, el que sabe de eso te está diciendo que no haya que hacer. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Si el que sabe dice que no sabe qué hacer, ¿qué tú vas a decir y qué tú vas a hacer? Entonces, Salomón era el jefe y era el que menos sabía. Todos los conflictos de un país, él tenía que resolverlo. Entonces él dijo: bueno, yo ni en sueño puedo resolver estos problemas. Entonces, ¿qué hace Salomón? Dice: subió pues Salomón delante de Jehová al altar de bronce, al tabernáculo de reunión. Hizo un holocausto. Un holocausto era la forma de ellos, un sacrificio hasta el consumo total para ellos acercarse a Dios. Entonces dice que ofreció 1000 holocaustos. 1000 es una cantidad que, para decir mucho, no quizás sea exactamente 1000. Entonces dice el versículo 7, cuando él está en ese sacrificio, cuando él está en esa oración delante de Jehová, porque él está consciente de que no puede solo, Jehová se le aparece. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Aleluya. Qué pregunta, ¿eh? Yo creo que eso desarma a cualquiera. Que Dios se le presente y usted sepa que es Dios, que usted esté seguro que es Dios, y le diga: pídeme lo que tú quieras. Inmediatamente pasa 1.000.000 de cosas por la cabeza. Fácilmente no pedimos nada. ¿Por qué tanto lo que queremos pedir? Que no queremos equivocarnos. A Salomón le hicieron la pregunta y se la hizo Dios: pídeme lo que tú quieras. ¿Qué hace Salomón? ¿Qué hace una persona que tenga la oportunidad que tuvo Salomón? ¿Qué haría usted ante un conflicto que usted no sabe, no puede resolver? Ante una situación infranqueable, ante una situación que usted no tiene salida, ¿qué hace usted? Salomón acude a Dios. Salomón va y se humilla. Y no va y se humilla en cualquier sitio, al tabernáculo donde Dios moraba. O sea, en el altar, en la iglesia, en el lugar donde se ora y donde desciende la presencia de Dios. Ahí fue Salomón. Hizo el sacrificio conforme a la usanza de ese tiempo y estaba en oración. Y era de noche, porque dice que aquella noche era de noche. O sea, el rey está orando, no está gobernando, está orando. El rey no está en su despacho con su gabinete, está orando. Dice: yo no hallo qué hacer, esta gente tampoco saben, déjame hablar con el que sabe. Y es la decisión correcta. Cuando nosotros tenemos un tranque, lo que tenemos que hacer es hablar con Dios en la forma que podamos. Usted dobla sus rodillas, usted se pone en ayuno, usted pues se pone en oración, usted hace lo que usted sepa hacer y usted empieza a hablar con Dios. Entonces dice que en esa situación se le aparece Dios y le dice: pídeme lo que quiera. ¿Qué hace Salomón cuando le dicen que pida? Dice el versículo 8. Mire por dónde comienza Salomón. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me ha puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová,
tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Hay dos cosas principales, entre tantas, que hace Salomón en los versículos 8 y 9. Reconoció la fidelidad de Dios y pide su confirmación. Cuando dice en el versículo 8, tú has tenido con David mi padre gran misericordia. O sea, está reconociendo lo que Dios había hecho con su papá, no con él. Está agradecido porque él era testigo presencial de lo que Dios había hecho con David. Entonces él dice, tú has sido misericordioso, no porque mi papá se lo ganara, sino porque tú eres misericordioso, fuiste misericordioso con David mi padre. Tú eres fiel, está diciendo. Tú eres un Dios fiel. Entonces, confírmese pues, oh Jehová, tu palabra. O sea, él necesitaba la confirmación de Dios. Él no se conformaba con lo que decían los ancianos de Israel o con lo que le habían dicho que él iba a ser el sustituto de su padre. No, confírmamelo a mí. Eso tiene también su enseñanza. O sea, nosotros no trabajamos con terceros. Trabajamos de tú a tú. Usted no se puede conformar con que Dios le dijo a fulano que me diga a mí. Dios tiene que decirte a ti. Yo siempre le digo que Dios sabe dónde yo vivo y cómo me llamo. Si Dios me quiere decir algo, no me lo manda a decir, me lo dice. Salomón le habían dicho que él iba a sustituir a su padre y lo dice en el versículo primero. Fue afirmado en su reino. Salomón, hijo de él, fue afirmado en su reino. Y Jehová su Dios estaba con él, lo engrandeció. Entonces aquí él dice, confírmamelo. Para yo estar seguro, tienes tú que confirmármelo. Yo no creo que aquel me dijo que tú tienes tal cosa o que tú vas a recibirte. No, no, Jehová, habla conmigo, dámelo. Entonces está buscando. Primero, reconoce la fidelidad de Dios incuestionable. Y segundo, pide confirmación de lo que ya le han dicho que Dios le ha dado a él. Ahora, ante esa confirmación, él dice, si tú me confirmas o confírmame ahora, oh Jehová, tu palabra dada a mi padre, ¿qué era lo que tenía Salomón? ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál era la credencial? ¿Cuál era el título que tenía Salomón? Dice aquí el versículo 8, tu palabra dada a David mi padre. ¿Por qué era rey Salomón? Porque a David su padre Dios le había dicho que su hijo lo iba a heredar. ¿Había Dios hablado con Salomón? No. ¿Qué quiere Salomón? Que Dios hable con él. Hermano, no te conformes con lo que el otro te diga. Recíbelo tú directamente. Amigo, no es cuestión de tercero, ni de vecina, ni de comadre. Es que Dios habla contigo de tú a tú. Tú sabes cuando Dios te habla. Señor, confírmamelo a mí. Aleluya. No es que no era que él dudaba de la palabra de su padre. No era que él dudaba de la palabra de los sacerdotes. Es que eso no funciona igual. Lo que me dijo aquel que me dijo Jehová es una cosa, y lo que yo digo, Dios me dijo, ¿ya? No hay para dónde coger. Entonces, tu palabra dada a mí, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre mi pueblo, confírmamelo a mí. Ahora, después de confirmármelo a mí, ¿qué quería Salomón? Hace una petición, que es una petición de soporte y un ejercicio de humildad. Reconoce su incapacidad y busca ayuda. Dios le dice, pídeme lo que quiera. ¿Y qué dice él? Versículo 10. Dame sabiduría y ciencia. Dame sabiduría y ciencia. O sea, sabiduría y conocimiento. La sabiduría es para yo saber comportarme, hacer la cosa en su debido momento y en su medida justa. El conocimiento es el análisis, el detalle, la comprensión de lo que estoy manejando. Una cosa es comprenderla y otra cosa es manejarlo. Yo puedo ser el mejor mecánico y el peor chofer. Entonces Salomón está pidiendo las dos cosas.
sabiduría y conocimiento. Dame sabiduría y dame ciencia. Versículo 10. Para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Se está reconociendo que él no puede. Está pidiendo a Dios capacidad. ¿Qué le pide? Herramienta. ¿Por qué? O sea, pide herramienta para un trabajo. No para lucírsela. No para abusar del pueblo, sino para poder gobernar. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? O sea, él tenía el compromiso de gobernar este pueblo y honrar a Dios. Él no podía quedarle mal a Dios. Él tenía que hacerlo correctamente, pero él sabía que él no tenía la capacidad. Entonces pide herramientas para trabajar en torno a un propósito. En el versículo 11, la respuesta de Dios nos dice muchas cosas. Dice, dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes, gloria, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto por rey, yo te lo doy, etc. ¿Qué hace aquí Salomón? Aquí marcó la diferencia. Aquí Salomón se distanció de cualquier ser humano. A quien Dios le diga, pide lo que tú quieras, no va a pedir riqueza, no va a pedir gloria, no va a pedir grandeza. Usted lo puede buscar evangélico, no evangélico, y que Dios le diga, pídeme lo que tú quieras, dame el país. Porque hay algunos que se cogen una playa entera. Yo quiero gloria, yo quiero fama, yo quiero mucho dinero. Pero es Dios que le está diciendo, pide. Entonces él podía pedir lo que le da la gana, porque el dueño de todo le está diciendo, pide lo que tú quieras. Entonces, él no se acuerda ni de gloria, ni de dinero, ni de bienes, ni siquiera de la vida de sus enemigos. Que hay algunos porque todo el que sube a una posición tiene enemigos, aunque no lo conozca. Solamente con los envidiosos es suficiente. Porque todo el envidioso lo que quiere es subirse donde está el otro, porque cree que al otro no le toca si no le toca a él. Entonces, él no tiene en cuenta a los enemigos. La gente que hablaba en contra de él, la gente que inventaba calumnia para destruirlo, él no toma en cuenta eso. Entonces, él pudo haber pedido gloria, riqueza y bienes. Pudo haber pedido la vida de los que querían el mal de él. Entonces Dios se lo dice, por cuanto hubo en tu corazón esto, y no pediste riqueza, bienes, gloria, etc. O sea, tú no eres igual que la mayoría. Por cuanto tú pediste para mi gloria, para honrarme, para hacer mi voluntad, no para ti. Porque cuando tenemos la oportunidad pensamos en nosotros. El egoísmo, en beneficiarme. Me olvido de la gente y me olvido de Dios. Salomón se olvidó de todo menos de Dios. Hasta de él se olvidó. Y entonces pide para poder hacer el trabajo que se le había encomendado y quedar bien con Dios, es decir, honrar a Dios. Entonces, Salomón en el versículo 11 marca la diferencia. Y Dios le dice, por cuanto ni pediste gloria, ni la vida de sus enemigos, ni pediste muchos días, tampoco pidió eso. Señor, dame 200 años, dame 300 años, porque Dios puede. Dios puede mantenerlo usted con la energía y el vigor de 30 años durante 150 años, porque le queda la vida. Entonces Salomón tampoco pensó en eso, ni siquiera pidió muchos días, sino que ha pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Yo no sé si usted puede hurgar un poquito en el fondo de esto que dice aquí. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría y ciencia, ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Quién fue que lo puso como rey? Lo puso Dios. ¿De quién era el pueblo? De Dios.
Entonces, el trabajo que él iba a hacer, ¿de quién era? De Dios. Entonces, la sabiduría y el conocimiento que él pide, ¿para qué? Para él ser rico, para él ser famoso, para él ser un mozón. No, él está pidiendo para cumplir el propósito de Dios. Ese es el propósito, eso es lo principal para un hombre, una mujer de Dios. Para el que tiene la conciencia de quién es y hacia dónde vamos, lo que importa no es lo de aquí, sino lo de allá. Porque el que tiene la mente estrecha, la mente normal de Adán después que pecó, porque la mente de Adán antes de pecar era otra cosa, pero el Adán pecaminoso, el que tiene esa mente pecaminosa, se queda de la nube para abajo, aquí alrededor, y solo piensa en las cositas que se queman, que se pierden, que se destruyen, se las roban y se acaban. Piensa en la tierra. Entonces dice Pablo, busca la cosa de arriba, donde está Cristo sentado. Yo siempre pienso que el que me puso aquí me va a poner en otro sitio mejor. Y yo tengo que agradarlo a Él. Porque Él no me trajo aquí porque yo se lo pedí. Él me trajo aquí porque Él quiso. Y aquí me da la opción de yo ir a un lugar mejor o a un lugar peor. Entonces yo tengo que creer en Él porque yo no le pedí a Él que me trajera. Él me puso aquí. Después que me tiene aquí, me dice, hay dos caminos. Escoge uno. Entonces yo tengo que escoger el que honra la voluntad de Él. Entonces Salomón marca la diferencia con cualquier otro ser humano que se hubiera desbocado pidiendo. El Señor reconoce que Salomón pensaba distinto, que Salomón no era como la mayoría de los humanos. Ocurrió y ocurre hoy igual. A él solo le interesaba hacer un buen trabajo, a él solo le interesaba honrar a Dios. Él no pensó en su fama, que entonces Dios se la da. O sea, lo que Salomón recibe es como una ñapa, ¿verdad? Es como una extensión de lo que ya Dios le había dado. Entonces, como tú no has pedido para ti, como tú no has querido sobresalir por lo demás, o sea que la vanidad no te gobernó, el orgullo no se apropió de ti, la soberbia no está en ti, tú lo que quieres es servir. Por tanto, versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, te daré bienes y te daré gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Que cuando yo lo honro a Él, me da más de lo que yo le pido. O sea, la mentecita mía no da para pedir lo que yo necesito. Yo pienso en disparate. Señor, dame una jipeta. Señor, dame una buena residencia en casa de campo. Señor, dame una avioneta. Señor, yo quiero tener 2 o 3 millones de dólares, de euros, qué sé yo a dónde. O sea, esa es la mente de nosotros. Todo lo que nosotros pedimos es pasajero. Todo lo que nosotros pasa por nuestra mente es efímero. Entonces Salomón no pensó así. Salomón pensó más allá. A Dios le agradó eso. Cuando yo honro, trato de honrar a Dios, Dios me capacita para que lo logre. Por eso es que no podemos pensar en que no podemos. Hay gente que dice, yo no me convierto porque yo no puedo. Tú no quieres. Porque todos podemos. Porque el poder no depende de nosotros. Es con la ayuda de Dios. Es con la ayuda de Dios que vamos a vencer. Salomón lo único que quiere es sabiduría. Ojalá que nosotros solo pidamos sabiduría. Pero daría gusto uno que ponga una grabadora secreta donde la gente está orando y haciendo retiro, para que usted vea qué es lo que están pidiendo. ¿Cuántas cosas se descubrirían? Que usted esté orando. No, que yo voy a estar de retiro el día entero en ayuno orando en la iglesia y le pongan un grabador abajo. A ver lo que usted está pidiéndole a Dios.
No me extrañaría que algunas muchachas media pasadas pidan un príncipe azul, alguna pareja estéril pida hijo, alguna pareja pobre pida una casa, pida carro, pidan empleo, una serie de cosas todas materiales. No, Salomón hubiera dicho: Señor, capacítame para honrarte, capacítame para hacer tu voluntad. Y no lo dijo con segunda intención. La segunda intención viene de Dios. Él dice: dame sabiduría y conocimiento para gobernar a tu pueblo. Es decir, para hacer tu voluntad. Capacítame para honrarte. Y Dios le da eso. Pero no se queda ahí. Le dice: mira, te voy a dar sabiduría, te voy a dar conocimiento, pero también te voy a dar riqueza, te voy a dar fama, te voy a dar gloria como ninguno de los reyes antes ni después de ti. Oiga eso. Y eso está ahí todavía. Cuando usted lo analiza, usted se da cuenta que ni los faraones, ni los césares pudieron alcanzar, ni Cleopatra pudo parecerse a Salomón. Es más, venían a ver a la sabiduría de Salomón. Los reyes de Oriente venían a oírlo, porque la fama corría de la sabiduría de este hombre. Entonces, Dios le dio sabiduría y ciencia. Y la riqueza, la fama y la gloria fueron añadiduras. Que sí. Eso son la viruta, eso es la ñapa. Y es lo que primero, porque es el problema de la mente humana. Nosotros pedimos la rabiza. Nosotros pedimos lo que menos sirve para alcanzar lo que más sirve. Entonces, en Dios es distinto. Salomón pide poder cumplir con Dios. Y él sabe que cuando uno honra a Dios, todas las cosas le sobran. Simplemente. Usted dice: no, yo quiero tener un hogar feliz para yo poder honrar a Dios. Al revés. Yo quiero honrar a Dios para tener un hogar feliz. Yo quiero que todo esté en orden en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, para entonces yo ir a la iglesia. No. ¿Cuándo es que usted lleva el carro al taller? Cuando está todo bien, ¿verdad? No, cuando tiene un fallo o llegó el tiempo de su mantenimiento. Dice: para que no falle, lo voy a llevar. Entonces, así mismo es la vida de nosotros. Nosotros tenemos que venir a honrar a Dios. No importa en qué condición esté. Podemos ser un estropajo, podemos ser lo que seamos, pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer como Salomón: caer de rodillas. Caer de rodillas. Dice: mira, yo veo a Salomón de rodillas en el tabernáculo, en el altar, clamando a Dios: dame sabiduría, dame ciencia, ayúdame a honrar tu nombre, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a conocerte a ti. Señor, yo no quiero nada más, solo quiero honrarte, solo quiero honrarte, Jehová. Mientras él está encorvado, ¿verdad?, siente una presencia. Y cuando levanta su cabeza, se llenó de gloria y de brillo el lugar. Y oyó la voz de Dios: pídeme lo que quiera. Aleluya. Hermano, Dios es fiel. Dios cumple. Cualquier cosa que hubiera pedido Salomón, Dios se la da. ¿Usted sabe lo que es cualquier cosa? Cualquier cosa. Si Salomón le dice: yo quiero un imperio mundial, Dios se lo da. Yo quiero gobernar el mundo, Dios se lo da. Porque Dios no le puso límite. Le dice: pide lo que quiera. Es como cuando Cristo le dice a los discípulos: hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Y hay gente que malinterpreta el asunto. Dice, y piden cualquier cosa, cualquier disparate, bueno o malo. Y después dicen: no, pero la Biblia dice que todo lo que yo pida al Padre en su nombre, Él lo dará. Pero ¿a quién se lo dijo Él eso? ¿A cualquiera? Él se lo dijo a gente que estaba pulida, a gente que tiene un corazón sano,
que no iba a pedir disparate. Si Dios le dice a Nabucodonosor, a Faraón, a Darío o a Ciro o a cualquiera de esos reyes de su tiempo, pide lo que quiera, ¿qué hubiera pedido? Un imperio para dominar y subyugar a todo el mundo. Salomón no. Yo lo único que aspiro es gobernar bien a tu pueblo. Es decir, honrar tu voluntad. Eso es todo lo que yo quiero. Entonces, la actitud y la forma de Salomón no pasó desapercibida delante de Dios. Dios valoró lo que había en su corazón. Dios valoró la decisión de Salomón, la forma humilde de Salomón. A veces, aunque el mundo no nos valore, Dios lo valora. Porque el mundo no valora la humildad. Dice, tú lo que eres un tonto. Yo hubiera aprovechado y le pido al mundo entero. Tú no sirves. Entonces, eso es el mundo. Lo que el mundo valora no es lo que Dios valora. Entonces, como Salomón sintonizó con el deseo de Dios. Entonces Dios le dijo, te voy a dar lo que pediste y lo que no pediste también. Ahora, esto confirma la calidad de Salomón. ¿Cuál era la prioridad de Salomón? Porque en ese momento en que Dios le dice pide, lo que aflora a su mente es su prioridad. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuál es el mayor desafío que usted tiene? Que sus hijos se gradúen. Entonces usted le pide eso. ¿Qué es lo más importante para usted? Conseguir un buen empleo. Pues usted le pide eso. ¿Qué es lo más importante? Conseguir una novia. Pues usted pide la novia. Entonces cada quien va a pedir de acuerdo a su prioridad. ¿Cuál era la prioridad de Salomón? Capítulo 2, versículo 4. Oiga bien, esto parte el alma. Dice el versículo 4 del capítulo 2 del segundo libro de Crónicas. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nueva luna y festividades de Jehová nuestro Dios, la cual ha de ser perpetuo en Israel. ¿Cuál era su prioridad? Tengo que edificar casa a Jehová. Ahí lo dice el versículo 4. ¿Qué era lo más importante para Salomón? Ni siquiera su propia casa, ni siquiera su propio reino. La casa del Señor era lo más importante. Ahí lo dice, tengo que edificar casa a Jehová. Ahí vemos el nivel de adoración, de devoción, de acercamiento, el concepto que tenía Salomón de su Dios. Porque si tú no tienes a Dios en primer lugar, tú no piensas en lo primero, hacerle casa a Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocupa nuestra mente? ¿Qué es lo primero para nosotros? Que tus hijos crezcan. ¿Qué es lo primero para nosotros? Tus hijos van a crecer si Dios quiere que crezcan. Por eso es que digo que la gente comienza por la raíz antes de irse a la cabeza. Usted sabe, usted dice, bueno, cuando mis hijos estén grandes yo les sirvo a Dios. Y si no llegan a grandes, entonces no le va a servir a Dios. Cuando yo me sane, yo le sirvo a Dios. Y si no te sana, no le sirve. Cuando yo me gradúe, le sirvo a Dios. Y si no te gradúa, no le sirve. O sea, lo importante no es Dios, sino la graduación. Pues al revés, Salomón lo pone al revés. Lo primero es honrar a Dios. Y ahí está el desafío. Porque las demandas sociales, las demandas familiares y las demandas personales que nosotros tenemos están divorciadas de la voluntad de Dios. Están diametralmente opuestas al correcto lineamiento de Dios. Entonces nosotros pensamos al revés. Pedimos lo material primero para luego buscar lo espiritual. Si pedimos lo espiritual primero, cuando llegue lo espiritual, sustituirá lo material y ni siquiera lo vamos a necesitar. Yo me quiero casar para ser un hombre feliz. Y sucede que cuando se casa es más infeliz que lo que era antes. Porque lo hizo al revés. Yo me voy a consagrar al Señor y entonces me voy a casar. Si me busco la mujer primero para poder ser fiel, porque hay hombres que dicen, mire pastor, si yo no me caso no puedo ser fiel. Porque a mí me gustan demasiado las mujeres. Y yo si no me caso, yo no le garantizo a nadie que voy a ser fiel. Entonces yo primero tengo que casarme para luego ser fiel.
Entonces al revés. Porque es posible que te case y no sea fiel. Porque es posible que te case y te salga el diablo. Entonces no puedas servirle a Dios con tranquilidad. Ahora, si tú primero buscas a Dios y después que está en Dios y Dios te dice pide lo que quiera, entonces tú le dices yo necesito una buena esposa para casarme. Esa te la va a mandar Dios. Y luego que la tengas tú podrás ser fiel a Dios y ya no tendrás otro tipo de problema. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay que estar claro en cuál es nuestra prioridad. En el versículo 5 al 6, Salomón define su sueño. Dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande, sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Me llama la atención cuando dice que quiere edificar casa y que la casa sea grande. Quiero edificarle casa. Es que yo tengo que edificar una casa en nombre de Jehová mi Dios. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande porque mi Dios es grande. Aleluya. Ese es el sueño de Salomón. El sueño de él no era una casa grande para él, para Jehová. Y cuando dice grande, agrégale todo lo que usted quiera. Me llama la atención que no habla de belleza, de lujo, de exquisitez, sino de tamaño. Porque grande es nuestro Dios. O sea, Salomón no está buscando mucho lujo. Lo que está buscando es que quepa mucha gente para adorar a Dios. No le interesa mucho lo visual, sino lo espiritual. Lo que quiere es que la gente venga a adorar a Dios en casa y que quepa mucha gente adorando a Dios, porque mi Dios es grande. Entonces, como mi Dios es grande, el sueño mío es una casa grande para mi Dios. Y esto no se queda ahí, porque esto tiene un testimonio público. Había un rey llamado Irán en la región, que era un tanto amigo de David y había sido amigo de David y amigo de Salomón. Entonces este rey, en el versículo 12 dice, además decía Irán, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. ¿Quién es que está hablando? Es un pagano, no es un judío, es un sirio que está hablando, es uno de por ahí, un cananeo, es una persona que no conoce a Dios, pero está dando testimonio de Salomón y de David. Dice, bendito Jehová que hizo los cielos y la tierra, que le dio al rey David, a mi amigo David, un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente. Sabio, entendido, prudente. Es un hijo que vale la pena. Pero eso lo está diciendo uno que no es empleado de Salomón. Está diciéndolo uno que puede hablar en mal de Salomón y Salomón no puede hacer nada porque es otro rey. Pero él espontáneamente está hablando a favor de Salomón. ¿Por qué? O sea, la fama de Salomón corría no solo porque sabía mucho, sino por su conducta y por su forma de ser, que a pesar de que tiene alguna sombra, a la luz de nosotros hoy, en aquel tiempo era un modelo. Y lo dice este rey. Este rey está diciendo sobre toda el área de Salomón y está hasta hablando de sus ambiciones que no eran desmedidas. Porque dice que edificó casa a Jehová y casa para su reino. O sea que no se alocó. Y Dios le dio a David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente. O sea que tampoco era loco. No era loqueteado. Eso lo están diciendo, es un testimonio público. Y yo pienso, eso se lo gana uno, ¿sabe cuándo? Cuando honra a Dios. Si yo honro a Dios, el mundo, los de afuera,
tendrán que testificar como irán. Tendrán que decir que somos sabios, prudentes y cuerdos. Porque se darán cuenta que no actuamos a la ligera, que no actuamos como los otros, sino que actuamos con una línea clara, un concepto claro de honrar a Dios. Pero ese es el desafío de hoy. La gente está atento a lo que diga la otra gente. La gente está atento a cómo es que funciona la sociedad. Que si vino la moda del pantalón corto, pues pantalón corto me pongo. Que si vino la moda del pantalón ancho, pantalón ancho. Pantalón bajito cayéndosele, pantalón bajito cayéndose. Que si me vino la moda de ponerme un traje que parezca que era de Goliat, esa es la moda, pues hay que ponérselo. Y atento a todos los gritos de la moda, las demandas sociales, para complacerla. No, porque ahora es así. Usted tiene que hacer esto porque esto es lo que se está usando. Y usted no puede hacer el hazme reír. Usted no puede convertirse en un payaso. Usted tiene que funcionar como nosotros funcionan. Tú eres jefe de la oficina. Tú eres jefe departamental. Tú eres una persona que tiene un cargo público alto. Pues la moda es que tú tengas 3 sucursales. Tú no tienes ninguna. Pues tú estás fuera de foco. Tú tienes que hacer lo que hacen los otros para que tú no seas el payaso del grupo. Entonces, honramos a la sociedad, honramos a mis deseos particulares. Pero Salomón se preocupó por honrar a Dios. El desafío hoy es honrar a Dios. El desafío real no es ser rico. El desafío no es ni siquiera ser un famoso profesional. El desafío es honrar a Dios. Eso es lo que la gente no puede. Cualquiera se gradúa con honores y tiene una vida de sinvergüenza. Cualquiera se gradúa con honores o se hace un especialista famoso, un intelectual de renombre, pero su conducta no vale un centavo. Entonces Salomón es lo contrario. Era un rey, pero honraba a Dios. Y Dios se satisfizo con la honra que Salomón le daba. Y Dios dice que bendijo a Salomón, que le dio riqueza, que eso es incalculable la cantidad de oro que tenía Salomón. No ha habido rey que haya podido acumular la riqueza que acumuló Salomón. Todavía a tantos siglos, a tantos milenios de su existencia, se está hablando de Salomón. Todavía lo emulan en muchos lugares. Todavía lo copian, el primer templo de Jerusalén. Porque la capacidad que Dios le dio a ese hombre era fuera de serie. Pero él no pidió eso. Él lo que pidió fue para gobernar a su pueblo. O sea, yo lo que quiero es honrarte. Lo que quiero que se quede en la cabeza de nosotros es que lo primero es honrar a Dios. Que lo demás es añadidura. Tu problema económico es secundario. Tus hijos secundario. Tu familia secundario. Hasta tu salud es secundario. Lo primero es honrar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no honramos a Dios, la plaga de Egipto cae sobre nosotros. Entonces yo puedo estar haciendo lo que yo quiera, queriendo de que honrar a Dios, pero estoy enfermo, no puedo disfrutar de nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Bendecirme, pero para bendecirme con salud, con tranquilidad, con familia, con todo. Para Dios darme bendición, yo tengo que honrarlo. Yo no puedo ser un chivo sin ley. Yo no puedo hacer lo que se me antoje. Yo no puedo vivir haciendo lo que me da la gana. Yo tengo que pensar que hay un Dios. Yo tengo que pensar que yo debo respetar a una autoridad superior. Yo tengo que pensar que alguien me está vigilando y que está tomando nota de lo que yo estoy haciendo. Que yo no caí por un aborto a esta tierra. Que a mí me pusieron, a mí me llevan de aquí. Y todo va a depender de lo que yo haga aquí. Entonces, advertidas sus limitaciones, Salomón acudió al lugar correcto. ¿A dónde acudimos nosotros? Cuando tenemos un problema legal, vamos al abogado, vamos a la fiscalía y vamos a buscar la ayuda legal. ¿A quién acudió Salomón? Habló con Dios. No es que descarte
la ayuda legal, es que Dios va primero. El problema es que nosotros ponemos a Dios segundo. Dios va primero. Tu salud, primero Dios. El vicio que no te deja vivir, primero Dios. Honra a Dios. Hijo malcriado, primero honra a Dios. Y luego los hijos se rumbarán por el propósito divino. ¿Cuál es el origen de nuestro conflicto y preocupación? Parecido al de Salomón. ¿Cuál era el problema que tenía Salomón? Agradar a Dios. Y para él agradar a Dios tenía que gobernar bien a su pueblo. ¿Qué pidió? Sabiduría para gobernar a ese pueblo. ¿Y cuál fue el resultado de Salomón? Éxito total. Éxito total. Porque cuando honramos a Dios, el éxito es total. No hay manera de fracasar. No hay manera de fracasar cuando honramos a Dios. No de boca, sino de hechos. Porque es muy fácil decir, yo estoy honrando a Dios. Pero ¿y los resultados? ¿Dónde están los resultados que atestiguen que tú honras a Dios? Si honramos a Dios, Él se encargará de satisfacer nuestras ansiedades y nos dará la victoria en cualquier área o espacio de nuestra existencia. Si honramos a Dios, Dios es un Dios responsable. Es un Padre fiel y competente. Si honramos a Dios, Dios es capaz de suplir todo lo que nos haga falta. Se lo estamos diciendo con conocimiento de causa. Preguntamos, ¿a quién está honrando usted en su vida? ¿Usted honra su hogar? ¿Usted honra su empresa? ¿Usted se honra a usted? ¿Usted honra a su esposo? ¿Usted honra a su esposa? Todo eso está bien, pero ¿honra usted a Dios? ¿Honra usted a Dios? Entonces espere que le devuelvan su esposo, su esposa, su familia, pero no espere que Dios le devuelva, porque usted a Dios no lo está honrando. Para usted poder esperar, clamar, pedir a Dios, tiene que honrar a Dios. Si no somos capaces de honrar a Dios, ¿qué esperamos? ¿Cuál creemos nosotros que será el resultado? Si usted trabaja conmigo, yo tengo que pagarle. Honrar el compromiso. Pero si usted no trabaja conmigo, ¿tengo yo que pagarle? ¿Trabaja usted con Dios? ¿Honra usted a Dios? ¿Le cumple usted a Dios? Entonces Dios está comprometido con usted. Pero si usted no le cumple a Dios, entonces yo creo que sería una violación al derecho común que sin usted tener compromiso con Dios, usted le reclame a Dios. ¿Por qué es lo que va a reclamar? Yo tengo que honrar, yo tengo que llenar los requisitos para entonces decir como el rey Ezequías. Cuando el profeta le dice, te quedan 15, prepárate que te va a morir, dice Jehová. Y él habla con Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? ¿Cuál fue el acuerdo que hicimos? Yo te he honrado como rey de Israel y yo reclamo que tú me haga algo conmigo, tenga misericordia. Y Dios mandó la orden para atrás. Le dije al profeta, devuélvete, varón. Tengo otra palabra para el rey Ezequías. Dile a él que le agrego 15 años de vida. Dicen que era cáncer que tenía, el cáncer se fue. Pero él honraba a Dios. Entonces cuando yo honro a Dios, yo me arrodillo en mi casa o en la iglesia y yo hablo. No es que yo le voy a exigir a Dios, porque hasta ahí no llegamos. Pero yo hablo con Dios. Señor, ahora te necesito. Quiero tu ayuda. No puedo. Pídeme lo que quiera. Entonces aparece el Señor. Y usted le dice, Señor, que sane a mi mamá. O que sane a mi hijo. O que me traiga el marido a la casa. Y Dios le va a honrar. Usted honra a Dios y Dios lo va a honrar a usted. Pero el que no da, no puede esperar. Un aplauso al Señor. Misionera La Batalla de la Fe ha presentado La Hora del Mensaje con el pastor Ezequiel Molina Rosario. Gracias por su sintonía. Comuníquese con nuestras oficinas en Santo Domingo y La Romana en el 687-5741 y 550-2445 o al email radioven@codetel.net.do.
o al apartado postal 2217.